necesaria para poder transmitir lo que tú, Señor, has depositado en mi corazón, Señor. Piensa que es siempre para tu gloria, Señor, y para edificación del pueblo, Padre. Es en el nombre de Jesús que te lo pido y te lo ruego. Amén. Bien. En 3 frases voy a resumir lo que la semana pasada de alguna forma predicamos. Pero antes quiero haceros una pregunta. ¿Cómo estaban Marta y María? ¿Os acordáis? ¿Estaban contentas? ¿Estaban alegres? ¿Estaban tristes? Y a la vez estaban decepcionadas. Y esa decepción era ¿hacia quién? Hacia Jesús. ¿Por qué? Porque ellas habían, de alguna forma, corrido la voz, habían avisado a Cristo, a Jesús, de que su hermano Lázaro había muerto. Y ellas estaban completamente convencidas que Jesús vendría. Pronto, veloz, raudo. Pero Jesús no aparecía. Y Jesús, según las Escrituras, apareció al 4.º día. Triste, sí. Visiblemente, según el original, triste y tocado en el espíritu. Porque Lázaro, no olvidemos que también era un amigo suyo. Y dice la palabra que Cristo amaba a Lázaro y amaba a Marta y a María. Pero vino al 4.º día. Por eso ellas estaban decepcionadas. Y esa decepción, de alguna forma, la expresaron de forma libre y de forma individual. Primero, ¿quién fue primero? María, al encuentro de Cristo, a las afueras de Betania. ¿Y qué le dijo? Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. O sea, en otras palabras, Señor, si me hubieses solamente hecho un poquitín de caso, expresado un poco de interés por mi problema, mi hermano no hubiese muerto. ¿Me seguís? Amén. Y cuando fue Marta, se le dijo lo mismo. ¿Ellas qué hicieron? De alguna forma abrieron su corazón expresando la decepción hacia Cristo, porque no esperaban ese comportamiento del Señor. Sin embargo, aunque Dios amaba mucho a esa familia, no podía hacer lo que ellos querían. ¿Por qué? Porque el Señor tenía algo mucho más grande y mucho más importante para esa familia. No iba, como os dije la semana pasada, como está plasmado en la Escritura, no iba solamente a sanar a Lázaro. El Señor iba a resucitar a Lázaro. Amén. Amén. Por tanto, de alguna manera, ellos, o ellas, mejor dicho, fueron sorprendidas por el Señor. El Señor las sorprendió. No esperaban lo que obtuvieron de parte de Dios. A veces esperamos cosas y no llegan. No llegan. Señor, es que me has abandonado. Es que no me escuchas, Señor. Es que, ¿qué sucede? Me siento solo, me siento sola, me siento realmente abatido, rodeado. Es que no veo nada, es que no siento nada, es que voy incluso a la iglesia sin ganas. ¿Qué está sucediendo? No entiendo nada. Y uno parece que como el mover de Dios se ha paralizado. Y uno piensa, ¿será verdad el Evangelio? ¿No será un invento? No entiendo nada. Pero esto no es así. El Señor es real. ¿Me entiendes? Y si Dios no se mueve en un momento inicial en tu vida, en tu situación, en tu problema, en tu familia, en tu matrimonio, estate tranquilo, ten paz. Deja que el kairos de Dios sea el que domine la situación, el tiempo de Dios. ¿Entiendes? Porque igual Dios quiere moverse de una forma aún mayor y más sobrenatural sobre tu causa, o sobre tu vida, o sobre tu problema. No lo sabemos. Tampoco lo sabían ellas. No lo sabían. Y sin embargo,
¿el Señor se movió? Sí, se movió. ¿A su tiempo? Sí, es verdad. Ellas esperaban que al primer día el Señor se viniera para sanar. Y Jesús vino al cuarto día. ¿Por qué vino al cuarto día? ¿Os acordáis lo que os dije de las costumbres judías? Porque al tercer día, según la costumbre judía, el alma de la persona de alguna forma salía del cuerpo y entonces ya no podía volver a recuperarla. Eso era el tercer día. El Señor, sabiendo y obviamente pasando por encima de todas las costumbres judías, de toda la ley, ¿él qué hizo? Vino al cuarto día. Para que nadie dijera, no, es que Jesús, claro, Jesús vino y sanó a Lázaro, pero claro, es que Lázaro aún tenía su alma, aún tenía su espíritu, aún estaba, y habría una explicación lógica. Pero en este milagro no había ninguna explicación natural ni lógica, porque al cuarto día, oficialmente, ese hombre o cualquier mujer estaban radicalmente muertos. Y el Señor vino al cuarto día. Amén, iglesia. Amén. Y leímos, bueno, os compartí hasta aquí, hasta el verso 38, donde dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Y escuchad, quiero que visualicemos este cuadro ahora. Es decir, viene Jesús al sepulcro, donde estaba Lázaro sepultado. Y ahora os he dicho que al tercer día oficialmente estaba muerto. Y había gente que fue donde Jesús fue, que era al sepulcro. Y ahora, ante el asombro de todos y de todas, Jesús, ¿qué dice? Apartad la piedra. A ver, ahora vamos a, por un momentito, a ponernos en la mente de esos judíos. Ellos, ¿qué pensarían? ¿O qué pensaron en ese momento? A ver, Jesús, ¿qué quiere? ¿Qué está buscando? Hacer más daño. Que Marta y María vean el cuerpo sin vida de su hermano, prácticamente descompuesto, ya, lleno de 4 días. ¿Qué quiere Jesús? Una situación ilógica, porque ninguno de los que estaban allí presentes habían pensado que Jesús iba a resucitar a Lázaro. En su pensamiento, siempre, en su mente y en su corazón, mejor dicho, siempre habían pensado que Jesús vendría para sanar a Lázaro. Y ahora Jesús les dice que aparte la piedra. Sabéis que en aquella época, siempre os he dicho que los sepulcros eran como unas cuevas y en la parte exterior había como una gran roca en forma de moneda redonda, ¿no? Y entonces tapaban la entrada del sepulcro, lo sellaban con una especie de unas ceras y demás, y aquello quedaba totalmente sellado y allí quedaba sepultado el difunto. ¿De acuerdo? Entonces por eso Jesús les dice apartar la piedra, o sea, para que la vayan rodando hasta que quede. Pero, ¿me seguís? Amén. Estaban allí. ¿Qué pensaría la gente? Cuando el Señor te dice a ti, o te da una promesa y te dice, mira, yo te doy este trabajo, por ejemplo, o pongo delante de ti a esta persona para que sea tu pareja, para que pases un futuro con ella. Y tú ves que el trabajo, eso no fluye. Pero Señor, tú me diste el trabajo y esto no acaba de fluir. Estoy trabajando mucho y gano poquito. O en el segundo caso, pero Señor, tú me diste esta mujer, esta novia, no lo acabo de ver claro, no acabamos de encajar. No acabamos, no sé qué sucede. ¿Lo vais viendo? Un poco es la equiparación de lo que aquella gente estaba pensando en ese momento. Pero Señor, ¿qué estás diciendo? ¿Qué te
quite la gran piedra, pero si ya está enterrado, ya está sepultado, ya está muerto, todo está sellado, todo, pero ¿por qué? Era ilógico para ellos. Totalmente ilógico, iglesia. Y ahora había llegado el momento concreto, el momento de la verdad. ¿Por qué? Porque ahora realmente debían demostrar que creían realmente en Jesús. No sabían lo que Jesús iba a hacer. No lo sabían. No lo sabían. Pero Jesús, ¿qué había dicho? Quitar la piedra. Ahora venía el momento de la verdad. Y la pregunta es, ¿Jesús, el Señor, podía haber sacado la piedra? Claro. Si podía levantar un muerto, no podía sacar la piedra. Claro que podía. Pero Él quería que la gente se implicara. Él quería que la gente de alguna manera estuviera actuando en primera persona en esa situación. Y cuando realmente, de alguna forma, pues la capacidad humana quedaba allí, o mejor dicho, los recursos humanos quedaban allí totalmente limitados, entonces empezaba ahí a moverse su autoridad, su poder, ¿entendéis? Pero la gente estaba perplejos. Y lo digo porque a mí me ha sucedido. No voy a decir el qué, ni el cuándo, ni el dónde, pero sí algo que, Señor, pero tú no me dijiste, tú no prometiste, y ahora, pero es que no veo nada, es que estoy peor ahora que antes. Compañero, pero eso no significa que la promesa del Señor sea falsa. Eso no significa que Dios te haya abandonado. Eso no significa que Dios de alguna forma te haya arrinconado o que no venga realmente la promesa del Señor para tu vida. ¿Entiendes? Esos son los principios. Los principios. Ninguno de ellos ni de ellas esperaba ese milagro por parte del Señor. Pero escucha, quiero decirte algo y que te quede bien adentro. Es típico de Jesús. Es típico de Dios dar mucho más de lo que tú y yo esperamos. ¿Entiendes eso? Quiero que lo entiendas bien. Por eso le dijo, conforme a vuestra fe, no se ha hecho, bueno, ya veremos ahora, ¿vale? Pero es siempre importante que lo entendamos. A veces pedimos algo y quizá no lo recibimos en el momento concreto, en nuestro tiempo. ¿Entiendes? Pero si esperamos en el tiempo de Dios, que es su kairos, no solamente vamos a obtener aquello que estamos esperando, sino será multiplicado, sumado, habrá más. Dice, escucha, dice el verso 40. Voy a ser breve, ¿de acuerdo? Sigo hoy, lo dejamos en el 38, verso 40 dice, Jesús le dijo, bueno, en el 39, como antes hemos dicho, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya, porque es de 4 días. ¿Ves? Lo que te he dicho, de 4 días. O sea, no 3, no, es que 4 días. Oficialmente está muerto. Este hombre ya no tiene solución ninguna. Está en el sepulcro. Señor, ¿a qué vienes ahora? No podías venir al día 1, al día 2. Ahora, no, ni en el 3. Vienes al día 4. Todo está sellado, todo está ya totalmente finiquitado. Y el Señor que le contesta, verso 40, no te he dicho, porque ya te lo dije otra vez, no te he dicho, que es que somos olvidadizos, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y tenía que volver a repetirlo. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ella pensaría, sí, pero es que hace 4 días. 4 días, Señor. Podías venir al primer día, al segundo día, al tercero, aún te hubiera dicho, bueno, mira, pero vienes al 4.º día. Y su mente sería una ebullición de pensamientos, de sentimientos, de dudas, de reflexiones. Señor,
viene de 4 días, pero tú me has dicho que si creo, veré la gloria de Dios. Amén. Iglesia, qué promesa tan grande. De verdad. Qué promesa tan grande. Pero tú sabes lo que el valor espiritual, el peso específico espiritual de estas palabras. Si crees, pero estas palabras iban dirigidas a Marta. Pero en la iglesia contemporánea, hoy, que somos nosotros, también es para nosotros, para toda la iglesia, de todos los tiempos. Es como que el Señor hoy dijera: iglesia de Santa Coloma de Farnés, no te he dicho, que ya te lo dije, pero seguramente te olvidaste, que si crees verás la gloria de Dios. Que yo estoy por encima de todo esto. Pero qué promesa, iglesia, tan grande. Wow, qué promesa. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Escucha, cuando parece que está todo perdido, cuando el sol, la luna, las estrellas han desaparecido y estamos batallando en medio de 1000 dificultades, uno tiene que aferrarse a esas palabras. Señor, tú prometiste, Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Y eso es para nuestra vida espiritual, para que podamos vivir una vida no en derrota, sino en victoria, para que no nos hunda la situación cuando estamos atravesando realmente una situación complicada. Marta, si quieres verás la gloria de Dios. Escucha, mira, los hombres, y siempre lo digo, pero quiero volver a repetirlo, los hombres, el ser humano, el que no cree en Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice? Necesita ver para poder creer. ¿Y el Señor qué dice? Marta, si crees, verás. Todo al revés de lo del mundo. Por tanto, no hagas caso de lo que te digan. No hagas caso de lo que afirmen en contra de Cristo. No hagas caso. Y te lo dice yo, en español, con mis creencias y con mis historias y con mi vida pasada. Y con no hagas caso en absoluto de lo que te digan. Porque van a intentar siempre apartarte de la verdad. Y la única verdad es Cristo. Aquí no hay ni sectas ni historias. La verdad es Cristo. Cristo, el Señor, el que murió por ti, y dice la palabra que resucitó al 3er día para que tengas vida y vida en abundancia, para que tengas victoria. ¿Entiendes? Entonces, iglesia, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén. No tenemos que esperar a ver para poder creer. Había uno en la Biblia que se llamaba Tomás. ¿Os acordáis? ¿Y Tomás qué quería? ¿Qué deseaba? ¿Qué necesitaba Tomás? Él necesitaba ver los agujeros de las manos de Cristo para decir: ah, Señor, sí, tú eres el Cristo. Es verdad, tú has resucitado. Dice la palabra, escucha, la fe es indispensable. Mira, Marta y María no necesitaban solamente recordar lo que habían escuchado de la palabra, o sea, de Cristo. Marta y María necesitaban creer, no recordar lo que habían simplemente escuchado y visto. No, creer, porque yo puedo recordar algo en mi vida, ¿sabes? De lo que Dios ha hecho en mi vida, y lo recuerdo, pues, con alegría, y me edifica, pero quizás no llego a creer necesariamente en Cristo, y de nada me sirve. ¿Entendéis? Porque la fe es lo que activa, es el interruptor.
de la bendición, de la prosperidad, del gozo, de la paz, de la bendición. O sea, es a través de la fe. ¿Qué dijo el Señor? Antes lo decía con no sé qué, con Cristian. Si creéis como un grano de mostaza, etcétera, etcétera, etcétera. Y quien sepa mínimamente lo que es un grano de mostaza, sabrá que es algo, hombre, casi microscópico, porque es muy, básicamente pequeñito. El Señor ya, es que, como sabe cómo somos, no nos dijo, si creéis como el tamaño de un melón, o de una sandía, no, si somos hombres y mujeres con naturaleza pecaminosa, realmente, ¿dónde vamos a ir sin Él? Nos dijo, si solamente tuvierais la fe como un grano de mostaza, ¿entiendes? Marta, si crees, verás la gloria. Iglesia, si crees, no si ves, si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Y quiero que notéis algo. Estamos compartiendo sobre este tema, pero aún ellos no sabían lo que iba a suceder. Aún ellos no sabían lo que Jesús iba a hacer en aquel lugar. No lo sabían. El Señor les dice, ahora apartad la piedra. Muy bien, estamos a la expectativa a ver de lo que Jesús quiere hacer. Pero ellos no sabían realmente lo que Cristo iba a hacer. No le había dicho el Señor ni a Marta, ni a María, ni a los acompañantes, ahora voy a resucitar a Lázaro. Simplemente el Señor le había dicho, tu hermano resucitará. Pero como seguramente ellas estaban inmersas en el dolor y en la decepción, y quiero que el que tenga oídos oiga, a veces Dios nos habla, pero como estamos inmersos en otras situaciones y sentimientos, uno no recibe lo que Dios le está diciendo, quizás a través de muchos canales. En este caso, permitidme, ya que soy el pastor, pues pondré mi ejemplo, ¿no? O yo directamente, o a través de una predicación, o lo que sea. Uno está como cerrado, no percibe lo que Dios le dice. Pero Dios le dijo, tu hermano resucitará. Sí, Señor, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. No entendió nada. ¿Por qué? Porque su corazón estaba inmerso en decepción, en tristeza, en una situación muy mala. ¿Entendéis? No percibió la realidad de esa situación. Pero el Señor aún no le dijo a nadie lo que iba a hacer. A nadie. ¿Entendéis, iglesia? Absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque principalmente por ahí, y quiero que escuchéis esto bien, por favor, porque principalmente por ahí venía el problema. El Señor quería que realmente tanto Marta como María se diesen cuenta de lo que estaba sucediendo en ellas, no en su hermano. En su hermano ya se sabía, había fallecido y hacía 4 días que había muerto y era inviable que resucitara. Bueno, resucitar era inviable, totalmente. Pero el Señor quería que se dieran cuenta ellas mismas de lo que estaba sucediendo. ¿Y qué estaba sucediendo en ellas? Pues que estaban mirando, o sea, a ver, delante de ellas habían dos, ¿sabéis lo que es una dicotomía? Son dos cosas, ¿de acuerdo? Para que me entendáis. 2 caminos, 2 alternativas, 2 factores. Pues bien, ellas tenían delante suyo 2 cosas importantes. Lázaro, que era su hermano, y Cristo. ¿Y a quién estaban mirando? A Lázaro. ¿Y qué miraban en Lázaro? La percepción que ellas mismas tenían de la realidad, no espiritual, sino humana. Ellas miraban a Lázaro y veían que estaba muerto, y que hacía 4 días que había fallecido, y que era inviable, imposible que ya se pudiera hacer algo. Pero también delante suyo estaba Cristo, el que podía hacer algo, el que podía levantarlo de los muertos. Y no lo miraban a él. Se fijaban más en Lázaro, se fijaban más en la realidad humana que en la espiritual, ¿entendéis? Por eso el Señor no dijo nada.
Querían que ellas mismas vieran realmente lo que tenían delante de sus ojos, delante de sus personas. Escucha, iglesia, jamás, un consejo que te doy, jamás mires a Lázaro. Jamás. Porque Lázaro no deja de ser un cadáver en este tiempo que estamos predicando. No mires a Lázaro, mira a Cristo, mira a tu Salvador, mira a quien puede solucionar totalmente tu problema, mira al Dios de lo imposible. ¿Entiendes? Porque si miramos a Lázaro, nos hundimos. Y la perfección es equivocada. ¿Entendéis? No es lo que yo veo. Porque si yo tengo que fiarme de lo que yo veo por mis ojos naturales, estoy apañado. Estoy apañado. Pero totalmente apañado. Una cosa es lo que yo veo, luego uno puede decir, pastor, es que yo siento, sí, tú. A ver, ¿tú qué sientes? Entonces uno se da cuenta allí que lo que sientes es porque tú estás fijándote más en tus ojos naturales que en la espiritualidad, o sea, en Cristo. ¿Entiendes la diferencia? A veces los sentimientos son erróneos, son equivocados, porque me estoy fijando más de Lázaro y eso me está contaminando mi espíritu. ¿Entendéis, iglesia? ¿Me seguís? Y termino, ¿eh? Para que esté cansado, termino. Dice el verso 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y le dijo, lo llamó, su llamamiento fue nominativo. Lázaro, bueno, a gran voz. No quiero gritar porque la mujer de arriba seguro que si grito baja. ¿Vale? Lázaro, ¿qué más? Ven fuera. Amén. De forma nominativa. ¿Y por qué? ¿Por qué lo llamó por su nombre? No pudo haberle dicho, ven fuera. Porque quiero que entendáis algo muy importante, y es la orden que el Señor de alguna forma dio a Lázaro. O sea, en esas palabras había un poder tan sobrenatural, tan fuerte. Pensad que Cristo es el vencedor de la muerte. Amén. Por tanto, cuando el Señor llamó a Lázaro, o sea, Él tuvo que llamar a Lázaro por su propio nombre. Por su propio nombre, porque si no, ¿qué hubiera sucedido? Todos los muertos se hubieran levantado. Mira, escúchame, uno puede pensar, ay pastor, qué exagerado usted. No, yo sé que me he creído. Yo sé el poder, bueno, sé, hasta cierto punto. Y lo otro es por fe. Que tiene Cristo. Dice Juan capítulo 5, verso 28, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Por tanto, el Señor tuvo que llamar a Lázaro por su propio nombre y quebrantar esas cadenas de la muerte a través de esas palabras, pero por su propio nombre. Lázaro, sí, tú, venga, ven fuera. Es como que pidió su alma. Perdón, no es, sino es lo que sucedió. Tercer día, alma, espíritu fuera, pero el Señor vino al cuarto día cuando no había ningún tipo de solución y pidió el alma a la vez, a la muerte. Dijo, yo he vencido a la muerte. Yo estoy por encima tuyo. Por tanto, devuélveme el alma de Lázaro. Y no me hagas el favor. Esto lo digo yo. Estáis muy serios. Entonces, ¿qué pasa? Que si estáis serios, me contamináis a mí la seriedad. Y acabo serio, pero muy serio. Y le dijo, devuélveme el alma de Lázaro. Y Lázaro, según la escritura, claro, ¿cómo estaba Lázaro? Estaba con sus vendas, con su sudario. Estaba, claro, cuando enterraba a un difunto, lo apretaba mucho.
¿Entendéis? Y ese hombre, ayer yo no quisiera estar en ese momento, debe ser un momento duro, ¿sabes? Cuando recibió de nuevo la vida, se vio que estaba, que no podía moverse y tenía dificultades en salir del sepulcro, pero salió. Nadie, según la palabra, según el original, según todo, nadie lo ayudó. Lázaro salió por su propio pie, pero con muchas dificultades, porque estaban los pies juntos. Estaba el hombre apretado, tuvo que deshacerse de las vendas, del sudario. No sé ni cómo respiraría, me da a mí un poco hasta de... Pero el hombre salió el hombre. Y ellos, escuchad bien esto, mientras que el Lázaro, porque todo tiene su explicación, y uno pensará, bueno, ¿y por qué nadie ayudó a Lázaro? ¿Por qué estuvo un tiempo un poco largo para que Lázaro saliera? Pues muy sencillo. Muy sencillo, te lo voy a explicar muy rápidamente, porque allí estaba Jesús, estaba Lázaro, estaba Marta, estaba María, estaban los que lloraban, toda la gente allí. ¿Y qué sucedió? Pues sucedía que ellos mismos, aquellos que habían velado el cadáver de Lázaro, pudieron comprobar en primera persona, durante todo el tiempo que ese hombre se estaba sacando las vendas, intentando respirar, pudieron ver que era él, verdaderamente, pudieron cerciorarse de que no era un timo, de que aquel hombre que había muerto, ahora, a los 4 días, estaba resucitando, gracias a aquel que vino tarde, a Cristo, aquel que nadie le daba esperanza ninguna, porque lo hizo a su tiempo, a su manera, no a la tuya ni a la mía, porque parece ser que si no se hace como tú y yo queremos, entonces Dios es como que ya ha fallado. Dios me ha fallado. No te va a fallar Dios. Yo le fallo a Dios. Él a mí nunca me falla. Amén. Y si Dios tarda en lo que va a darme, es porque va a darme algo mucho mejor y superior. Amén. Y quédate en tu corazón. Amén. Así que los días de sufrimiento de Marta, de María principalmente, habían valido la pena. Amén. Amén. Habían valido la pena. ¿Sufrieron? Sí. ¿Lo pasaron mal? Sí. ¿Estaban decepcionadas con Dios? Sí. ¿Pero valió la pena? La espera, el sufrimiento, las dudas. Claro que vale la pena. Ahí tenían a su hermano vivito y coleando, volviendo a caminar por los prados de allí de Betania. Ahí estaba vivo. Y fue gracias a él. Aquel que a veces tú y yo dudamos de él. Aquel que a veces tú y yo decimos, Señor, pero ¿por qué me dejas? ¿Por qué no me haces caso? ¿Por qué no me das lo que quiero? No son formas. Vamos a respetarlo más. Vamos a decirlo, Señor, que sea tu manera, que sea como tú quieras, a tu tiempo. Y yo estoy aquí para servirte. Amén. Y termino. Nunca más el evangelista habló de Lázaro. Se acabó. Porque Lázaro no era lo importante. El importante era Cristo. Amén. Lázaro aquí se acabó. Lázaro murió, fue resucitado, pero el protagonista, el que se tiene que siempre ir hablando, es Cristo. Amén. Amén, iglesia. Amén. Padre amado, quiero darte gracias, Señor, en esta mañana por permitirme compartir tu palabra, Señor, con tu pueblo. Permíteme, Señor, pedirte y rogarte que tú nos edifiques,